Continuando con el tema que dejamos la vez anterior acerca de la bendición de Dios, muchas personas se preguntan si existen las maldiciones generacionales. Para responder a esa pregunta hay que tener en cuenta que la bendición o la maldición vienen como consecuencia de dos factores. En el caso de la bendición, por obedecer a Dios. Y en el caso de la maldición, por desobedecer los mandamientos del Señor. Hermano Jainer, ¿qué nos dice Deuteronomio? Capítulo 28, versículo 1 a 2. Dice la palabra de Dios: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrá sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Ahí vemos la importancia de uno obedecer la voz, el mandato, los decretos de Dios. Van a venir ¿qué? Bendiciones. Ahora bien, vamos a ver el contraste. ¿Qué sucede cuando una persona no obedece la voz de Jehová? Y en el mismo Deuteronomio, capítulo 28, versículo del 15 al 16, expresa lo siguiente: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo intimo hoy, que vendrá sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Wow. Esas son las consecuencias de no obedecer la voz de Dios, sus mandamientos, sus estatutos. Entonces, cuando hablamos de maldición, estamos hablando de una consecuencia de unos actos, de una desobediencia. Perfecto. Esa desobediencia Dios le llama pecado. Amén. Cuando el hombre peca, entonces acarrea las maldiciones de su propio pecado. Pero, ¿qué tiene que ver esto con las llamadas maldiciones generacionales? Bueno, Dios enseña en su palabra que cada persona es responsable de su propio pecado y de acarrear sus propias consecuencias, es decir, sus maldiciones. Leamos lo que la misma palabra nos dice en Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Dice la palabra de Dios: he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Pero muchos se preguntarán, bueno, ¿por qué viene a colisión este tema? Y es debido a que por mucho tiempo se ha venido enseñando de que el pecado que trae otra persona, pues también va a sufrir las consecuencias. Su hijo, su hija, y de ahí para allá toda su generación. Pero la palabra de Dios es clara: el alma que pecare, esa morirá. No es ni su hijo ni su nieto, no, ella morirá. Cada quien es responsable de su propia culpa. O sea, si yo estoy viviendo una situación difícil, yo no puedo excusarme bajo el pretexto de que es que esto me está pasando por el pecado de mis padres. ¿Y qué con mi responsabilidad? Wow. ¿Qué voy a hacer yo para remediar eso? Y Dios, en el mismo capítulo de Ezequiel, versículo 1 en adelante, usted lo puede leer todo. Y Dios enseña claramente, por ejemplos, de un padre que puede agradar a Dios en todo, pero que no necesariamente su hijo lo puede hacer. De la misma manera, un padre que puede ser lo más perverso delante de Dios, pero su hijo puede decidir hacer la voluntad de Dios, porque cada quien es responsable de agradar a su Dios cuando tenemos uso de razón. Exactamente, y eso es lo que nosotros podemos seguir leyendo en Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. Dice lo siguiente: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. El hijo no llevará el pecado de su padre. Esas son palabras de Dios. Y nos llevan a concluir
de que realmente toda persona es responsable de su pecado. Queremos animarle con esto a que no nos excusemos en lo que le esté pasando, que no pongamos delante de Dios excusas, como alguien me dijo una vez, excusas baratas, que seamos responsables de nuestras propias acciones. No estamos llamados a vivir condenados en el contexto en el cual vivimos. La decisión de alcanzar la bendición de Dios y la más grande, que es la vida eterna, es obrando la voluntad de Dios. Pero si la ignoramos y la incumplimos, innegablemente las maldiciones van a venir sobre cada uno de nosotros. Primera de Juan capítulo 3, versículo del 4 al 8 nos dice Dice lo siguiente: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. ¿Quién es Él? Hablando de Jesucristo. nuestro Señor Jesucristo. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, importante, para desechar las obras del diablo. Wow. Es importante prestarle buena atención a este versículo porque identifica a cada persona realmente a quién le pertenece. Así es. El que hace justicia es de Él, es de Jesús. Pero el que practica el pecado, desafortunadamente, es del diablo. Imita al diablo. Imita al diablo. Y es por eso que nuestro Señor Jesucristo vino a deshacer las obras de Él. Gracias al sacrificio que Él hizo en la cruz por cada uno de los pecados que todos hemos cometido, podemos ser ahora parte de Él, de su reino. Porque cuando una persona obedece el mensaje de Él, es trasladada del reino de Satanás al reino de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la invitación, a que se abra la puerta de su corazón y se motive realmente a escuchar la palabra de Dios y que la pueda comprender y de ahí tome la decisión más importante de su vida. Estamos abiertos a que, si tiene alguna duda al respecto, comuníquese con nosotros y podemos con gusto sentarnos, estudiar juntos la palabra de Dios para poder llegar a obedecer los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, dejando atrás todas esas tradiciones como las maldiciones generacionales que solamente hacen que el hombre se aparte de Dios escuchando falsas doctrinas. Y no olvides que si tú conoces a alguna persona a la cual pueda beneficiarse de este material, no dudes en compartirse.